Ahora, en medio tiempo de que tenemos tanto planeta junto en Capricornio, se va empezando a ser necesario, pues, las estadísticas. Si hay algo también que maneja mucho la energía Capricornio, es como papel y lápiz, y va haciéndose más necesario justo empezar en procesos de reevaluar y de entender un poquitico qué están haciendo los tránsitos actuales. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, una Venus en Capricornio? ¿Qué está haciendo un Marte que también nos va marcando la pauta de acción? Y claramente, pues, ¿qué está haciendo ahora que está a puertas de ingresar? Aunque todavía no hemos terminado, pero ya se empieza a sentir los finales de Mercurio en Sagitario y después de que Mercurio haga lo suyo en Sagitario, lo vamos a tener un 1 de enero en Capricornio. Entonces llama mucho la atención todos los acontecimientos que empiezan a relacionar la zona Capricornio de nuestra vida. Esto no tiene que ver únicamente para los que son de signo o para quienes somos de signo Capricornio o tenemos o tienen la luna en Capricornio o ascendente, sino en general. Cada uno de nosotros tenemos en nuestra carta natal una zona Capricornio que alimentar, una zona Capricornio que hacerle frente, por así decirlo, ¿no? Entonces, en estos días, en medio de tanto bullicio y en medio de tanto exceso y de medio de tanto compartir, es como si también la energía fuera mostrándose un poquito más hacia lo que debemos empezar a realizar o a dónde empezar a sentar conciencia en relación a lo que es el otro año. ¿A qué me voy con esto? El Sol está en Capricornio, Marte está en Capricornio, Venus está en Capricornio. Próximamente tendremos el 1 de enero un Mercurio en Capricornio. La primera luna que vamos a tener, la primera luna llena que tenemos el 3 de enero, abriendo el 2026, va a ser una en el eje Sol Capricornio, luna en Cáncer. Entonces, analizando todos estos temas capricornianos, nuestra zona Capricornio es la más movida por esta época. Si bien ya vivimos el elixir de Sagitario, ya estuvimos en la expansión de lo que es diciembre, las fiestas, los juegos pirotécnicos, la abundancia, la bonanza, las invitaciones, las frases, ¿no? Que todo eso es muy sagitariano y los deseos y lo que te deseo y el acompañamiento de la feliz Navidad que ya dejamos hace 2 días, pues la energía como que va tomando forma, típico del signo Capricornio, va empezando a tomar molde y quizás nos va llevando por una zona para tomar mínimamente un perfil o empezar a tomar una forma de lo que va a ser para nosotros el 2026. Con esto no es que quiera aguar la fiesta, no, la fiesta sigue y sigue diciembre y sigue las festividades y sigue 31 todavía, falta la otra celebración. No es a modo de aguar fiesta, ni mucho menos, ni ser Grinch, pero sí estar como más conscientes un poquito de mirar hacia el cielo y decir, bueno, son fiestas, son puntos de referencia, pero que de pronto todo lo que había que vivir en Sagitario, que es el diciembre, que es todos estos juegos pirotécnicos, como decía al inicio. Ay, ¿me prendes aquí, porfa? Gracias, entonces, en medio de toda esta, pues también nos va conteniendo y nos va diciendo, empecemos a tomar forma, ¿no? A tener molde de cómo va a ser, cómo vamos a empezar, ¿no? Yo creo que analizando Mercurio, analizando Marte, analizando Venus, analizando la energía solar, que es la voluntad, la energía de identidad que también se relaciona con nosotros, pues nos está pidiendo efectivamente molde de algo, tener una forma de algo para nuestra vida. Entonces, qué bueno que tengamos hoy un tema que yo sé que muchos de ustedes lo han pedido, muchos de ustedes lo han solicitado y es un tema que también me gusta hablarlo demasiado porque a través de Venus y de la forma que nosotros le demos a Venus, pues también nos vamos a relacionar con el tema finanzas, con el tema amor y con el tema relaciones. Entonces, desde ahí que se nos vuelva como muy protagónico el punto de referencia o el tema que me gustaría o que quiero compartir con ustedes. ¿Va? Bueno, vamos a relacionar esta energía que tenemos con Venus en Capricornio y con tanto planeta. Aquí es donde vale la pena tomar nota, papel y lápiz, porque se ha tomado mucho como Venus y se ha tomado mucho también la zona Capricornio como la idea de que es solamente trabajo. Y sacando un poquito del contexto de que Capricornio es únicamente trabajo o solamente los esfuerzos o solamente las metas,
Hay una palabra que no se utiliza mucho a la hora de definir la zona Capricornio de nuestra vida y está relacionado mucho, por ejemplo, con el molde. Está relacionado mucho con el molde, está relacionado mucho con la manera en la que nosotros empezamos algo o en la forma en la que nosotros nos relacionamos con algo. Entonces, desde ahí es donde ya empezamos a conectar un poquito más con esa zona. ¿Qué pide tanto planeta en Capricornio? ¿Qué puede estar pidiendo Venus, Mercurio, Marte, Sol? ¿Qué puede estar pidiendo una luna llena que vamos a tener el 3 de enero, justamente donde el Sol le hace sombra, quizás la llena desde Capricornio y la luna en Cáncer? Pues nos está pidiendo pilares importantes y de qué forma vamos a cimentar o cuáles los límites. Una manera de poder entender el signo Capricornio para desencasillarlo, para sacarlo un poquito del concepto trabajo y ya. Una manera también de sacar esa zona Capricornio es como cuando hacemos un croquis. Cuando en el colegio, en la materia de geografía, nos ponían a hacer un croquis. ¿Recuerdan esto? Entonces vamos haciendo el croquis y el croquis tiene unos límites y tú te vas por una línea. Y con esa hoja calcante o a la forma de estar haciéndolo a mano alzada o hacer lo que era un mapa a pulso, que a veces los maestros nos ponían a hacer, dibujar el mapa, pero a pulso, y que él se daba cuenta o la maestra se daba cuenta si habíamos hecho trampa calcando, utilizando aquella hoja mantequilla o aquella hoja calcante donde tú colocabas encima y podías hacerlo casi que igual y perfecto como estaba en el papel, como estaba en el libro. Y a veces eran estos estudios de hacerlo a mano alzada o hacerlo a ojo. Eso es una manera de poder referenciar la zona Capricornio porque cada uno de nosotros tenemos ese signo Capricornio en nuestra carta natal, está gobernando una casa, está gobernando un espacio y para poder entender la dinámica de casi la mayoría de los planetas, en este caso personales, ¿qué están haciendo en Capricornio? Nos están pidiendo cuál es el límite, cuál es ese croquis, cuál es ese molde donde nosotros vamos a hacer una producción, donde nosotros vamos a mostrar algo. Se requiere un croquis, se requieren unos límites. ¿Se acuerdan? Este mapa político, hacer el mapa político de, y empezabas tú a calcar. Eso toma forma. Cuando nosotros vamos haciendo ese croquis, va tomando forma y se parece a algo, y eso lo relacionamos, y ahí es donde nace la palabra o la forma arquetípica. El arcano arquetipo de, el planeta arquetipo de, el signo arquetipo de, Capricornio arquetipo de forma, de lugar, de contexto, qué forma tiene. Es tan importante las formas en nuestra vida que cuando nosotros no le colocamos forma, no ponemos esos límites en lo que sea, economía, relaciones, con nosotros mismos, cuando no hay forma de algo, pues entonces la tendencia a que la energía se pierda, porque puede ser todo. Puede ser todo, pero a la final no tiene algo calcado, como que no está marcado de qué es eso, dónde lo marcaste. Eso también es una manera interpretativa a nivel psicológico de esta zona Capricornio para poder aterrizar qué es lo que están haciendo tantos planetas allí y sobre todo cómo se relaciona o qué forma tiene la economía, tiene el amor, qué forma tiene las finanzas. Este es un tema que la mayoría de ustedes lo ha pedido a través de YouTube, a través de TikTok. ¿Cuándo vas a hablar algo acerca de astrología financiera? Los temas de astrología financiera no son nuevos, no me los inventé yo, esto existe hace eones, hace muchísimo tiempo existe la astrología financiera. Es una de las áreas que se estudia también a través de determinados planetas, a través de determinados puntos en la carta. Por ejemplo, a la hora de hablar de astrología financiera es importante saber temas, cuál es el signo que gobierna mi casa 2, cuál es el signo que gobierna mi casa 8, dónde tenemos localizado a Venus, dónde está la energía solar, dónde está la necesidad de la luna. Entonces, cuando nosotros vamos uniendo esas palabras de astrología financiera, el tema se vuelve muy Venus en Capricornio, el tema se vuelve muy numérico, el tema se vuelve muy croquis. ¿Qué forma tiene? ¿Cuál es el número? ¿Qué número? Cuando estábamos pequeños y nos enseñaban a hacer el uno, nos enseñaban a hacer el 2, el 3, la forma del número. Entonces, si tú hacías cualquier número, para ti podía ser 5, pero estaba la maestra que nos corregía diciendo, no, es como una S, pero aquí le haces el cajoncito.
o como quiera que nos lo hayan explicado a cada uno de nosotros. ¿A qué voy citando estos ejemplos? Que la economía, la energía del amor, tiene una forma. La forma en la que nosotros nos relacionamos con esa vibración llamada amor es también el molde que va a estar calcando con la energía de las finanzas. Por eso, en los temas astrológicos, la energía de amor, la energía de Venus, la energía incluso del contenido orgasmal, se relaciona mucho en sentido de finanzas. Es tan así que donde se estudian los temas financieros y donde se estudian los temas de amor, por ejemplo, como autoestima, amor propio, ¿qué valor me doy a mí mismo? ¿Qué valor le doy al otro? ¿Qué tanta relación tengo yo o al momento de fusionarme en la intimidad con la otra persona y hasta dónde yo logro alcanzar un punto de calidad orgasmal? Esa palabra de calidad orgasmal se relaciona mucho con la calidad y la libertad financiera que se puede proyectar. Todo esto para contar que en la carta natal, cuando nosotros hablamos de temas financieros, indiscutiblemente también estamos hablando de esa energía o de esa vibración llamada amor, llamada Venus. Por eso cuando analizamos en astrología financiera una casa 2 no es otra cosa más que my pocket, mi bolsillo, qué hay en mi bolsillo, qué tanta capacidad tengo yo de poderle colocar un valor a mi tiempo, a mi trabajo, a mi esfuerzo. Nos habla también de la manera en la que nosotros podemos relacionarnos en intercambio monetario a través de los valores, incluso emocionales. Por eso a veces hay muchas relaciones que logran confundirse en medio de la dinámica y se cruzan o se pueden llegar a reemplazar situaciones o energías de amor con la pareja con algo financiero. Por eso hay muchas parejas que se sostienen a nivel económico. Es decir, ya no hay amor en cuanto a calidad emocional, ya la emoción o el recurso llamado emoción se agotó y lo que queda o de lo que están haciendo partícipes es de un recurso económico a través de un ladrillo, de una casa, de una empresa, a través de una estructura donde se fija la unión, pero porque nos conviene a los dos. Esas son relaciones por conveniencia, relaciones por algo material que a lo mejor hubo lugar o tuvo lugar en algo que tuvo que ver con alguna sustancia emocional, que también es un recurso a la final, un recurso que tiene la capacidad de producir un reflejo o una vibración rebote en relación a la economía. Entonces, la casa 2, donde también estudiamos el tema financiero, ahí también se estudia el valor propio. Esto llama mucho la atención. Estudia también el valor propio y la capacidad que tengo yo de amarme y aceptarme. Es como si la energía o la astrología a través de esta disciplina nos mostrara qué tan equivalente es la capacidad de reflejar abundancia material, numérica, literal, finanzas, economía, punto número de, y qué tanta relación hay con la capacidad de aceptación de mi yo o qué tanta producción puedo hacer a través de mi propia estructura, de mi propio poder. De otra parte, en la casa 8, donde también se estudian parte de las economías y parte de las finanzas, todos vamos a tener una casa 8 y esa casa 8 va a estar gobernada por un signo en particular que hace una referencia dominante a la hora de referirse con el dinero que no es mío, que no me pertenece, sino que es el dinero del mundo, el dinero del afuera. Pero ahí también se estudia la calidad orgasmal, también se estudia la relación con la intimidad. ¿Qué tanto poder y qué tanta relación puede haber en mis finanzas, en mi amor, la capacidad que tengo yo de ser abundante en algo, de extasiar en algo? Por eso van de la mano. Y uno diría, ¿qué tiene que ver el amor? ¿Qué tiene que ver la calidad orgasmal con un tema financiero? O sea, ¿de dónde dos cosas se unan? No es por donde ustedes lo están viendo. Algunos de ustedes a lo mejor lo está pensando desde otra línea que no va por allá. No es por allá. No significa que más de una cosa significa igual de lo otro. No, 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 no va por allá. No es así. No es tan así. ¿En qué se relaciona o cuál es el fundamento? Que ambos recursos, primero que todo, ambos son recursos. Ambos son recursos. Por eso es importante que dentro de nuestra biología, dentro de nuestra PNL, dentro de nuestra programación neurolingüística o creencias matutinas, empecemos a referenciar ambos como un recurso, que a veces se deja como que las emociones no lo son, como que el recurso es solamente el económico y ya. Pero también hay recursos naturales, también están los recursos que podemos disfrutar y que la materia requiere o que necesita. ¿Por qué se relacionan los dos? Los dos tienen una capacidad de llenar.
ambos van de la mano porque si bien es cierto que nosotros no podemos comprar, esto lo dejo entre comillas porque tiene mucho fondo, comprar amor, sí que es un recurso que nos permite manifestarlo y que nos permite extender la capacidad de amor. Entonces, si bien no compra de manera directa, en el sentido de que yo no puedo ir a la tienda y comprar una libra de amor, sí es un recurso que a través de su transformación típico de la casa 8, por eso también se ven asuntos de amores en la casa 8, sí que es cierto que puede llegar a representar el primer pilar que yo puedo utilizar a la hora de intercambiar o de generar un punto de vibración en el amor afuera, con otros. Entonces sí están muy relacionados hasta dónde me cierro o hasta dónde no, tomándose como referencia que cuando nosotros hablamos de abundancia o cuando nosotros hablamos de temas económicos, de temas financieros, de ahí que conectamos evidentemente con la sustancia o con el planeta Venus. Venus no solamente es el amor de pareja o el amor de cosas, sino Venus también nos va conectando con esa parte fina que se llama vibración. ¿Cuál es la vibración con la que estoy ejerciendo algo? ¿Cuál es la vibración con la que yo me conecto? Y de ahí viene la capacidad o nace la famosa frase de ser abundantes. ¿Hasta dónde puedo llegar a ser abundante en una parte de mi vida o no? ¿Hasta dónde lo puedo llevar? La mala fama que puede tener Júpiter, porque a veces a Júpiter lo sobreexaltamos creyendo que donde está Júpiter es todo lo bello, todo lo maravilloso, todo lo divino. Y pues también hay que aclarar, ¿no? Que un Júpiter, más que ser una estrella que esté vinculándose en el punto de abundante porque sí, porque ahí está Júpiter, Júpiter es más la expansión, es más el crecimiento. Digamos que Júpiter lo que viene a hacer en la economía son dos direcciones. O sea, Júpiter pues sí tiene como el nombre de ser muy abundante y de ser este planeta que da mucho y demás. Pero también entendamos que Júpiter puede ser el exceso de algo. Como puede llegar a estar muy bien acomodado en la carta, también yo conozco cartas de personas que tienen a Júpiter en la casa 2 y por el contrario, lejos de poder aterrizar un buen sustento económico, por el contrario, hay mucha deuda. Entonces, Júpiter, si Júpiter no se alquimiza o no se procesa, aunque esté en la casa 2, aunque esté en la casa 8, dependiendo donde esté, pues va a generar un punto de fuga, porque con Júpiter también nos fugamos, con Júpiter también las cosas se pueden ir para otro lado o se puede exceder un poco. Por eso Júpiter también es el planeta de los excesos. Todos sabemos lo mal, lo dañino que puede llegar a ser el exceso en temas financieros, ya sea el exceso de escasez, porque también podemos verlo desde ahí, el exceso de escasez con un Júpiter mal ubicado, y también podemos ver el exceso de tener demasiado, donde a veces tener demasiado puede abrumar tanto a la persona, donde le da la sensación o la percepción egoica de que no tiene nada y se siente el vacío. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en muchos artistas, en muchos famosos, que uno diría desde ese contexto egoico, pues tiene fama, tiene dinero, está joven, tiene reconocimiento, tiene todo el dinero, vende discos, su música es todo un hit, todo el mundo lo reconoce. Desde afuera, egoicamente para todos, podríamos decir que es una persona muy abundante, muy famosa, muy reconocida, pero cuando vamos a ver verdaderamente su vibración de amor, cómo está la conexión de poder aterrizar todos esos conceptos que de manera exterior son tan visibles para el mundo, pero no en vano hemos conocido el caso de grandes artistas muy famosos, millonarios, con aviones, con yates, y por dentro la sensación de vacío es grandísima. Es quizás no digo que sea siempre, no estoy calificando que siempre sea así. Simplemente cito algunos conceptos que son muy fáciles verlos y pueden llegar a tener unos trastornos de manera psicológica y unos temas emocionales con muchísimo vacío, ¿no? Depresiones, ganas de suicidio, de quitarse la vida, que uno diría, pero bueno, ¿cómo con tanto Júpiter, con tanta abundancia? Fíjese el ejemplo a lo que voy con Júpiter, que Júpiter también puede estar muy bien acomodado, pero no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Es también como que Júpiter nos va cerrando un poco y nos va poniendo en una situación embudo y nos dice hasta dónde va la riqueza, hasta dónde va la abundancia en el otro, la abundancia externa, que logre poder llenar mis arcas y mis propios vacíos. Esto lo hemos visto en muchos cantantes, en muchas actrices, ¿no? En actores muy reconocidos, donde llegan a ese punto de tal exaltación de su Júpiter que no es suficiente. Políticos también, donde pareciera que no es suficiente tener tanto
como que los ahoga, como que se ahogan en. Esto tiene mucho que ver con la energía de Júpiter, mal ubicado o bien, y también podemos ver una persona que no tenga tanto, que no haya tanta opulencia, no haya tanto tema de esto, y por el contrario tenga una capacidad de llenarse con la riqueza interna o la riqueza emocional. No quiero decir con esto que la una opaque a la otra, no, son ejemplos que cito de hablando sobre todo de Júpiter, porque Júpiter, fíjense que Júpiter tiende a generar más ese punto de expansión y de crecimiento y de bullicio, de volumen, pero es tan necesario, por ejemplo, al momento de hablar de astrología financiera, es tan necesario hablar de Saturno. ¿Y quién diría, por ejemplo, que Saturno es un planeta que tiene mucho que ver en la astrología financiera? Es una de las claves y casi nunca se mira, cuando Saturno es el que verdaderamente está marcando la pauta de la forma económica que tiene o que puede llegar a relacionar Venus, que se apalanca a la final de Marte, ¿sí? Y de Mercurio. Entonces, al hablar de astrología financiera, al último que miramos es a Júpiter. Cuando hablamos de astrología financiera empezamos a colocar los cimientos reales y ahí es tan importante Saturno. Entonces, el muy Saturno que uno diría en temas financieros, ¿qué tiene que ver Saturno? Y es uno de los pilares, es el que nos va marcando la pauta de hasta dónde yo puedo sostener algo, porque Júpiter puede ser muy efímero. Júpiter puede ser muy efímero en nuestra carta. Entonces, sí es necesario mirar. Y cuando hablamos de Saturno, fíjense algo interesante acá. El signo encargado de cerrar un año es Capricornio y es el mismo signo encargado de abrir el año que entra. Entonces se cierra el 31 de diciembre con Capricornio y abrimos el 1 de enero con la energía de Capricornio. Para esta época casi siempre está el Sol, cada 2 años vamos a tener a Marte, tenemos a Venus, tenemos en este caso a Mercurio, ¿sí? Que está entrando también en Capricornio y es el que le va dando forma a la estructura o a la dinámica de amor, de recursos, de con qué cuento para poder fabricar y sostener la existencia, sostener el yo. Porque si hay algo de lo que se ocupa Capricornio es de la estabilidad, no tanto afuera, no es como a veces, eso quizás es una parte de la astrología, digamos, superficial, en decir que Capricornio todo el tiempo está buscando afuera o conquistar temas afuera o tener de manera física cosas. Es la preservación del propio yo y de hasta dónde puedo hacer que esta estructura llamada yo Claudia, yo María, yo Teresa, yo Marcela, yo Javier, hasta dónde esto puede continuar en la experiencia egoica, hasta dónde puedo garantizar mi propia existencia en este plano terrenal. Esa sí es la función innata, psicológica de Capricornio. Por eso es muy normal asociar a Capricornio con temas óseos. ¿De qué se ocupa el hueso? Pues un hueso no se hace de un día para otro. El hueso requiere de tiempo. El hueso es de lo más demorado que se requiere también en el proceso o sea, el hueso toma tiempo en crecer, la altura, en tomar altura también. Entonces, es más la preservación a través del propio recurso llamado cuerpo y hasta dónde esta estructura o esta empresa, que he ahí quizás cuál es una de las zonas Capricornio que nos invita a trabajar tanto planeta junto, cómo está mi estructura, cómo está mi empresa. No mi empresa externa, mi empresa afuera, que ese es el contexto que se le ha dado mucho a Capricornio y quizás por eso la idea de que a toda hora Capricornio está trabajando en temas de, pero hay una situación de fondo que independientemente de que alguien no tenga empresa, pues tiene un cuerpo. No todos los Capricornios son empresarios, no todos los Capricornios se dedican a tener una empresa. O sea, no todos los Capricornios están buscando el tema financiero afuera, no todos es así. Yo conozco mucha gente Capricornio que se dedica a otro tipo de cosas que no necesariamente tienen que ver con el mundo de las finanzas. Pero sí que es el tema de cómo hago para garantizar mi propio sustento, de cómo hago para sostenerme con estos huesos, cómo hago para sostener lo que demanda la materia o lo que significa existir, comer, vivir, respirar, vestirse. De ahí quizás los otros arquetipos que vienen a sonar con una Venus en Capricornio, con este tema financiero, y es hasta dónde puedo ser proveedor de ciertos recursos que me permitan longevidad o que me permitan llegar a una edad adulta o que me permitan tener también una calidad de vida.
Todo esto sí que se puede llegar a relacionar con estos ejemplos. Entonces, va siendo necesario tomar en cuenta, ahora voy a compartir esta carta, que a mí me parece interesante tenerlo para que todos podamos como estar un poquito más en la onda de a qué me estoy refiriendo con estos temas. Hola Eddie, ¿cómo estás? Súper interesante este tema. Eddie, gracias. Ahora sí aprovecho para saludarlos. Eddie en TikTok, Tap Tap en TikTok, eso de Tap Tap es un tema loquísimo, ¿no? Es un tema, bueno, voy a compartir la carta para que todos podamos estar como más en sincronía con el tema. Aprovecho para saludar también a los que están en Instagram, los que me acompañan hoy viernes, en este caso, viernes de Venus, y claro, y obviamente los temas financieros que ya va marcando la pauta y la idea de conectar con estos temas en relación a lo que va a ser el 2026. Entonces, ¿qué pasa? Fijemos dos temas importantes dentro de esta línea que explico. Al momento de nosotros hablar de astrología financiera, obligatoriamente debemos ser mirar la casilla 2, pero que no es la única, mirar la casilla 8. Dependiendo el tipo de actividad comercial que nosotros desarrollemos, también se requiere mirar o bien sea la casa 11 o bien sea la casa 7, ¿sí? O sea que no es solamente una casa. Y hay una casa premium que siempre vamos a tener que observar en temas de astrología financiera, y es la casa 5. Entonces, si llevamos mucho a temas de casa 5, las casas nos van marcando cuáles son las áreas de la vida donde nosotros vamos a tener mayor capacidad de conectarnos con el papel moneda. Todos los seres humanos, todos, seamos del signo que seamos. Eso es de lo primero que vamos a estar hablando en este taller, que lo vamos a estar desarrollando, este taller en enero. Voy a estar desarrollando este taller a profundidad con las cartas de todos ustedes. Todos los seres humanos tenemos una conexión con el papel moneda porque es el recurso primordial. Entonces, es importante, y aquí vale la pena precisar, que el tema financiero está muy conectado con el amor, muy conectado, estrechamente vinculado con la capacidad de amor. Entonces, este tema de amor y este tema del mundo financiero están intrínsecamente conectados, muy conectados. Con esto no quiero decir pareja, que pareja es otra cosa. Una cosa es pareja, una cosa es tener pareja y otra cosa es la vibración del amor. ¿Sí? Creo que esto a lo largo de décadas nos ha hecho mucho daño asociar la palabra amor única y exclusivamente con la pareja, lo cual es un sesgo. Lo cual es un sesgo. Entonces no te preocupes si no tienes pareja, este taller también es para ti. No te preocupes si no tienes, si eres divorciada, si eres viuda, si en este momento no tienes novio, si tienes novio, o sea, no tiene nada que ver con otra persona afuera. Cuando hablamos de la vibración del amor, es otro libro totalmente distinto a que si se tiene pareja o no. Entonces son dos cosas distintas. ¿Listo? Aquí es necesario separar estas dos. Cuando hablamos de astrología financiera, obligatoriamente la astrología nos dice, todos tenemos una vinculación con el recurso llamado papel moneda. ¿Por qué? ¿En qué lo sustenta la astrología? En que es tan necesario o astrológicamente es tan válido tomar la estructura financiera como parte de la piel, como parte de los huesos. Si tú tienes huesos, si tú tienes piel, si tú tienes una estructura corporal, física, material, obligatoriamente tu carta natal marca puntos de conexión con el papel moneda. Eso es un tema que hay que aprenderlo y quizás es una creencia que nosotros debemos fijar en nuestra casa 3, es decir, en nuestra manera de pensar, que obligatoriamente yo tengo una manera de, así como cada uno de nosotros tenemos una forma de hablar, tenemos un tono de voz, tenemos unos ojos, tenemos una mirada que es única. Como mira una persona no es como mira otra. La mirada de cada uno de nosotros es individual. La voz, el tono de nuestra voz, se pueden parecer las voces, pero es totalmente distinto. Lo mismo pasa con la huella dactilar. Todos tenemos una huella dactilar y no es igual la una de la otra. Por eso es un punto de diferenciar en los temas
digamos, de la cibernética o en estos temas tecnológicos, el iris. Lo mismo pasa con nuestra economía. No es que la economía no funcione, no es que seamos de malas en los temas económicos, no. Que quizás nos hace falta es educación financiera, como también nos hace falta muchas veces educación emocional. Entonces, observemos cómo hay dos educaciones, una que nos habla de la educación financiera y otra que nos habla de la educación emocional. Cuando nosotros nos conectamos con esta vibración o comprendemos cuál es nuestra astrología financiera, pues nos queda fácil porque es la ruta que nos va marcando hacia dónde somos o hacia dónde tenemos mayor capacidad de prosperar a nivel financiero, a nivel números. Aquí los temas son muy números, aquí los temas son netamente mercuriales. Como ahora hay tanto planeta en Capricornio, Mercurio se va a meter a Capricornio, Venus, Marte, Sol, Cupido, bueno, tanta energía. Y lo primero que vamos a tener en el 2026 es una luna llena, justo que se va a dar en Cáncer, claro, en rebote con Capricornio, pues nos va como aterrizando en todos estos conceptos y nos va llenando en este tema de finanzas. Por eso, aunque no utilicemos la astrología de manera clásica o de manera convencional, sí que es necesario empezar a ser conscientes o por lo menos mínimamente conocer cuál es nuestra astrología financiera. Así las cosas, cada uno de nosotros tenemos una. Cada uno de nosotros, la carta nos va diciendo cuál es la ruta, la mejor ruta, y esto no tiene nada que ver con temas vacíos o con temas flojos, que a veces yo escucho que se utiliza mucho estos temas flojos de que aquí te ganas la lotería o de que aquí esto, que si tienes esto, no, la lotería no la ganamos cuando nosotros somos dueños de nuestra vida. Cuando nosotros verdaderamente aprendemos a conocer cuáles son los pilares y dónde somos más ricos en nuestra carta natal, pues eso es ganarse la lotería porque eso te va a servir como molde, que era lo que hablábamos al inicio del live. Esto nos va a servir como molde para saber de qué manera estructuro mis finanzas o de qué manera se relaciona mi economía. Entonces, observemos, por eso hay una pregunta que a mí siempre me llama la atención esto. Siempre hay una pregunta que durante todos los años que he leído cartas, no ha habido una sola persona que no lo consulte. El mundo financiero. Mi economía, ¿cómo ves mi economía, Javier? Cuando una persona me dice a mí en consulta, Javier, ¿cómo ves mi economía para el 2026? ¿Cómo ves el otro año financieramente? ¿El dinero cómo va a estar? La gente sabe perfectamente que no está frente a un contador, sabe que no es mi contabilidad, o sea, mi profesión no es la contabilidad. ¿Por qué un consultante le pregunta al astrólogo, cómo ves mi mundo financiero? ¿Cómo está mi economía? Y la persona no está esperando que yo le diga que se va a ganar la lotería o no. Es consciente que hay unos trazos que están marcados, hay un lenguaje que está marcado y se llama astrología financiera en nuestra carta natal. Sabiendo entenderlo, cuáles son las áreas donde más flujo, donde más movimiento, y esto tiene que ver con la energía del amor, justamente. ¿Hacia dónde se relaciona esto? Recuerden que amor no tiene nada que ver con pareja. Recuerden esto, no lo vayamos a confundir, ¿no? No tiene nada que ver con pareja. Claro, a veces se mezcla. A veces se mezcla porque la línea es tan delgada que a veces tiende a mezclarse, pero no significa que se tenga que tener pareja, ni estoy diciendo que obligatoriamente se tenga que tener o estar casado para que te vaya bien en las finanzas. No, no es por ahí. Es con la vibración del amor. Entonces, todos estos detalles que estoy mencionando, todos estos puntos del amor, todos estos puntos de la astrología financiera, pues es lo que nos está pidiendo también tanta energía en Capricornio. ¿Cómo lo vamos a manejar y cuál es ese molde y esa estructura que vamos a tener para el 2026? A esto cabe sumarle algo importantísimo. A esto vale la pena mezclarle algo que es de vital importancia. La economía, ¿no? La economía que muestra el 2026. Entonces, nótese que una cosa es la astrología financiera que nosotros tenemos en nuestra carta natal, una cosa es la astrología financiera que nosotros podemos descubrir y se llama así, la astrología financiera, ¿sí? ¿Y a qué hace referencia la astrología financiera? ¿Cuál es la ruta tomando en cuenta casa 2, casa 8, casa 5, tomando en cuenta Venus, la luna, que es la que suple las necesidades, y el famosísimo Saturno, que es el de que muchas veces no se quiere ver en la economía? Saturno es un planeta encargado de cerrar. Saturno es un planeta en la astrología financiera de terminar. Saturno es un planeta encargado de cortar.
Saturno en la astrología financiera es un planeta que se encarga de las cuentas por pagar, qué es lo que yo debo, dónde debo pagar y cómo la vida me va a cobrar. Por eso esa famosa frase de la vida me cobró, la vida me quitó. Cuando una persona dice la vida me quitó la casa, la vida me quitó el trabajo, la vida me quitó la empresa, la vida me quitó esta oportunidad, la vida, yo estaba formando esto y la vida me lo quitó, pues no es otra cosa más que llevarlo o aterrizarlo en un punto saturnino. Saturno es el planeta que se encarga de retirar, pero aquí está, esa es media cara de Saturno, esa es medio historia de Saturno. Pero Saturno también es el planeta que se encarga de firmar un contrato. Con Saturno firmamos un préstamo. Con Saturno tomamos una responsabilidad financiera. Cuando tú vas al banco y le pides un crédito al banco y el banco te lo aprueba, esa es la expresión de Saturno, ¿sí? Cuando nosotros firmamos un préstamo bancario, eso es Saturno, que nos obliga, ¿sí? Y Saturno está haciendo presencia de decir, ser responsable con estos recursos y cómo los vas a moldear, cómo los vas a arcillar. Por eso no podemos sacar a Saturno, cuando hablamos de astrología financiera, no podemos sacar a Saturno de concurso, porque Saturno también es el que nos pone de presente qué hay, qué no hay y cuáles son las cuentas por pagar o cuál es la meta o la dirección que vamos a tener en pro de algo. Saturno es el planeta en la astrología financiera encargado de decirnos qué se puede lograr y qué no. Entonces no hay que echarle tantas porras a Júpiter, sino hay que llamar más bien al serio de Saturno y hay que aterrizar a Saturno y preguntarle a Saturno cómo viene de acuerdo a la posición astrológica que cada uno de nosotros tenemos en nuestra carta natal, cómo se va a estar manifestando esa energía saturnina para el 2026. ¿Qué tanta capacidad tengo yo de poder aterrizar la idea que puedo llegar a tener en contexto financiero? Se dan cuenta cómo esto va girando y va teniendo un molde. Entonces, cuando en la astrología hablamos de finanzas, de economía, astrología financiera, nos estamos refiriendo a números, nos estamos refiriendo a cifras. Claro que hay una manera, por eso la astrología es muy numérica. En la astrología vemos números, en la astrología vemos incluso posiciones, vemos tiempos. ¿Dónde es el mejor tiempo? Porque no necesariamente lo que esté pasando afuera es lo que tenga que conectarse conmigo. Por ejemplo, hay personas que en pandemia les fue muy bien. Yo he tenido mucho consultante, he tenido la oportunidad de leerle la carta a mucho consultante y en pandemia ellos mismos me lo han dicho, Javier, la pandemia para mí fue un regalo, la pandemia fue maravillosa. Entonces, que la pandemia dañó la economía, pero depende de la economía para quién. No fue para todo el mundo, ¿sí? El año 9, por ejemplo, este 2025, que es un año 9, muchas personas iniciaron negocios. Entonces me preguntaban hace poco, me decían algunos en consulta, Javier, entonces si yo inicio un negocio en este año 9, el otro año es uno, y yo he escuchado tus live, entonces se supone que tengo que cerrar esto y volverlo a abrir. De ahí que he hecho algunos puntos de decir, no, eso tiene otro significado. Lo importante es conocer cuál es la astrología financiera mía, no cómo están las finanzas del mundo, porque el mundo siempre tiene pérdidas, el mundo siempre tiene ganancias, el IVA siempre sube, los políticos siempre sacan sus leyes, o sea, el mundo sigue siendo mundo, el mundo se va a seguir moviendo como mundo y eso no lo para nadie, eso es una bola de nieve imparable. El mundo es mundo y el mundo tiene su propia economía. El punto es, y lo que nos interesa saber a cada uno de nosotros, cómo están mis finanzas. ¿Cómo es mi astrología financiera? Eso es distinto. Una cosa es hablar de las casas de afuera, de cómo son las casas afuera en el mundo, y otra cosa es hablar de mi casa, ¿sí? Una cosa es hablar de las relaciones afuera, las relaciones del mundo, y otra cosa es hablar de mi relación. Ahí es donde la astrología financiera se vuelve muy precisa y cada vez está siendo más tenida en cuenta en movimientos y cada vez está siendo más analizada desde el punto de vista económico. No en vano estos temas de astrología financiera le llama mucho la atención a los contadores. Por eso la mayoría de los contadores les encanta la astrología. No saben exactamente por qué, no saben qué es lo que les llama, qué es lo que les atrae, pero si hay una de las profesiones que más les gusta la astrología es a los contadores. He tenido muchísimos contadores que dicen, no sé, esto me ha llamado, es que lo veo muy numérico, lo veo muy exacto, lo veo como que tiene casas, como que está organizado. Claro, imagínate cómo es la cabeza de un contador.
A veces la cabeza de un contador funciona muy a lo Virgo. La cabeza de un contador funciona muy estratégica, ¿no? La cabeza de un contador funciona muy 5 más 5 es 10, que se debe, que se gana, que todo esto. Desde ahí que sea tan importante para este 2026 aterrizar todos estos conceptos. ¿M? Ahora sí, con esta pequeña introducción, voy a leer algunos de sus mensajes. Papel y lápiz, dicen por acá. Muy buenos días desde México, Diana. Un abrazo para ti. Buenos días. Hola Javier, felices fiestas. Gracias. Soy Capricornio ascendente Piscis. Gracias desde España, Cataluña. Catalanes de Cataluña, el Prosecco. Qué rico el Prosecco, ¿no? La cava desde Cataluña. En Cataluña hay unas cavas deliciosas. Incluso hay unas cavas, en algún momento tuve la oportunidad de probar una cava que incluso la encontré mucho mejor que un champán también, ahí en Cataluña. Tienen unas cavas riquísimas. Me encanta este tema, dice María Isabel. Un abrazo para María Isabel. Bueno, para los que le encanta este tema, recuerden que este tema lo vamos a estar hablando el próximo mes en Astrología Financiera. Vamos a ver todos los detalles. No necesitas saber de astrología si estás en cero. Este es el mejor momento. Una de las formas más bonitas también de entrar al mundo de la astrología es a través de los números y a través de la astrología financiera. Para todos los que quieran, pues lo vamos a estar desarrollando. Es un taller que diseñé y por eso ahí está la fotografía para el eslogan. Es un taller premium, en este caso para conectarnos con esa energía de pasión, esa energía premium que vamos a estar viviendo o que exige también el caballo de fuego en un año 2026. Mucha estrategia, ¿no? El uno no es solamente iniciar lo que hemos dicho, sino también mucha estrategia. Y pues a través de la astrología financiera se pueden desarrollar estrategias. Muy Venus en Capricornio, Mercurio en Capricornio, Marte en Capricornio. Es un año muy de la estrategia, de cómo diseñarlo. Y al momento de estrategia se requiere mucho la parte racional, se requiere mucho la parte consciente, se requiere mucho la parte de, bueno, ¿qué hay? ¿Qué falta? Y cómo es la estrategia para lograr las metas. Entonces, porque ustedes lo pidieron, de ahí nació Astrología Financiera. Ya lo había desarrollado en unos años atrás. Ahora vuelve para que ustedes también tengan chance de participar. Voy a estar desarrollando lo que vamos a aprender dentro del taller. Vamos a aprender también, en este caso, la dinámica con la carta individual, la carta natal de cada uno de ustedes para que cada uno de ustedes sea conocedor de su astrología financiera. Una cosa es hablar de las finanzas del mundo. Otra cosa es hablar de nuestra finanza, es decir, de nuestra astrología financiera. Hay una ruta. La marca, la carta natal de nosotros es como un mapa. Yo no me canso de dar este ejemplo. Es como un Waze. Te marca por dónde está la ruta, pero de nosotros depende si aceleramos o no. Es como un vehículo. Cuando tú te subes al vehículo y colocas en el Waze una dirección, el Waze te traza una ruta, te marca una ruta, pero no significa que el Waze vaya a manejar por ti. Tú tienes que manejar el coche, tú tienes que meter los cambios, tú tienes que acelerar y tienes que frenar. O sea, la capacidad y la maniobra de conducir la ejecutas tú en tu coche, pero el Waze te va marcando la ruta de por dónde ir hacia tu destino. Es más, te dice si hay policía, si no hay policía. Te dice también si hay, por ejemplo, peligro o no hay peligro. Todo eso te lo marca el Waze. Observen sus cartas natales. Cada uno de nosotros tenemos una carta natal donde nos marca la ruta de cuál es la manera de hacerlo. Pero no es que saberlo vaya a ocurrir por arte de magia, no. La astrología financiera no ocurre por arte de magia ni ocurre tampoco al azar, ni ocurre a la suerte, no es suerte, es estrategia, es mirar, a lo mejor tú estás trabajando y llevando toda tu energía, desplazando todo tu tiempo, desplazando toda tu pasión a un tema financiero que no es el tuyo. Le estás pegando por fuera y siempre le vas a pegar por fuera de la pelota. Y tú dices, pero ¿qué será lo que me falta? Si yo trabajo, si yo me levanto, si yo le pongo ganas, le pongo empeño, pero a lo mejor le estás pegando con una energía que no es la tuya. Le estás pegando con la zurda, no le estás pegando con la derecha, o a lo mejor le pegas con la derecha, pero eres mejor con la zurda, eres mejor con la izquierda. Entonces, por eso de ahí se vuelve que la astrología nos sirva también como un croquis, como un Waze que nos está marcando la ruta financiera, la ruta económica, que esto es muy, repito, esto es muy numérico, uno más uno, esto es muy estratégico, y conociendo esos detalles, que eso es lo que vamos a estar viendo en este taller, conociendo todos esos detalles y todas esas puntas, nos queda fácil aterrizar la idea.
Claro, la idea que tú tienes está maravillosa, pero ¿cómo la vas a iniciar? ¿Cómo la vas a desarrollar? Por eso casi siempre existe la duda de si será esto, ¿será que sí me conviene esto? ¿Será que por acá me meto? ¿Será que realmente esto sí es lo mío? Es que tengo como miedo, no sé si eso me dé o no me dé. Vuelvo a repetir, esto es como manejar. Si tú vas manejando a la deriva y tú no sabes dónde queda esa dirección, tú no sabes dónde está esa dirección, pues obligatoriamente necesitas una guía, ¿sí? Cuando ya tienes la dirección, tú metes la dirección en el Waze y el Waze te va a marcar esa ruta y tú sabes cómo está esa ruta. Ahora, si tú ya conoces la ruta, pues genial, porque ya la conoces, pero cuando no se conoce, la astrología financiera en nuestra carta natal nos va marcando cuáles son los puntos más favorables de relacionarnos con el papel moneda en el año de caballo de fuego, que es 2026. Es una oportunidad que nos da la vida también de iniciar cosas. Hay ciertos momentos de la vida, yo siempre digo esto, ¿no? La vida va marcando ciertos momentos donde es mejor hacer y así como 2020 era un año de no hacer, recuerden esto, el 2020 así nosotros quisiéramos hacer, era un año donde no se podían hacer muchas cosas o la vida nos llevó a movernos estratégicamente de una forma distinta. Y esto tuvo mucho que ver con los temas planetarios, que de hecho es parte de la introducción que vamos a estar dando en este taller para relacionar y poder comprender un poquito más hacia dónde se está moviendo la energía financiera, ¿no? Con la posición de los planetas. Pues muy bien, ese es un tema que gusta mucho, es un tema que afortunadamente está para todos y afortunadamente todos tenemos esa capacidad de conectar y de vibrar con la energía de amor y con la, imagínate y si no fuera, imagínate si fuera de pocos. Dice por acá, ¿cuándo es el taller, Javier? El taller va a ser, vamos a arrancar en este caso en la primera luna nueva de Capricornio. Y esto va a ser un domingo, van a ser 2 domingos. Esto va a ser exactamente el domingo 18 de enero, que es la primera luna nueva que vamos a tener, en este caso en el signo de Capricornio, típico de las estrategias, las finanzas, la luna conjunción sol. Esto va a ser el día domingo 18 de enero. Y vamos a tener la segunda clase porque este taller de astrología financiera está dividido en dos. Una primera parte que será el domingo 18 y una segunda parte que será el domingo 25. Entonces vamos a desarrollar astrología financiera a través de nuestras cartas natales, a través de sus propias cartas natales en dos sectores, en 2 domingos. Domingo 18, domingo 25. Les queda de todas maneras grabado, porque sí es bueno que ustedes tengan ese material durante todo el año. Les queda grabado también para que ustedes lo puedan utilizar y refrescar en otras etapas del desarrollo de su vida, ¿no? ¿Dónde lo pueden mirar? En mis redes sociales está el link de www de la escuela Centro Holístico y ahí ustedes pueden ir adquiriendo y este es el eslogan, lo que pasa es que lo estoy compartiendo acá y ahí ustedes lo pueden conectar. Entonces el taller que ustedes me habían pedido tanto también ahí está para que lo puedan ver. En los 2 domingos vamos a estar desarrollando. Domingo 18, recuerden que el domingo 18 de enero, que es el primer día del taller, ese día es la luna nueva, la primera luna nueva que vamos a tener en el signo de Capricornio. Recuerden, estrategias, moldes, figuras. Al momento de hablar del tema financiero, astrología financiera, se vuelve el tema muy numérico. ¿Y qué mejor hacerlo iniciando el año un domingo, luna nueva? Con nuevos proyectos, nuevas estrategias, nuevas formas. Y el segundo domingo, la segunda clase la tendremos el domingo 28. Claro, hablaremos de cómo se comporta, de cómo se va marcando y lo mejor, pues que vamos a ver la carta natal de cada uno de ustedes para que cada uno de ustedes la aprenda y conozca la propia, porque esto no nos sirve solamente saber cosas de afuera o cosas estratégicas mundanas, digamos, muy a global, sino que aquí sí que necesitamos aterrizar temas muy personales. Entonces, cada uno de ustedes va a entenderlo a través de su propia carta natal. ¿En dónde veo la información para el curso? En mi página web www.centro holístico Javier Aragón o ahí en Instagram. Si estás en Instagram, ahí puedes arriba en la biografía del Instagram vas a encontrar en este caso el link que te lleva o puedes enviar mensaje y los colaboradores te van a enviar la información. Entonces los colaboradores de Centro Holístico que están muy atentos allí, ellos te envían la información. Los que están en TikTok también está ahí arriba en la parte de biografía, los que están aquí en TikTok.
Un saludo en TikTok para Eddie. Eddie, un abrazote. Eddie siempre comprometida ahí con su tap tap. Ahí está Eddie, un abrazo también. Bienvenidos a que se suscriban a mi canal de YouTube, también los que están en TikTok, para que les llegue información de cuando estamos haciendo videos, cuando estamos al aire. Entonces también ustedes lo pueden ver en YouTube. Los que están acá en TikTok, bienvenidos también a que se suscriban al canal. O los que están en Instagram, los que están en este momento en Facebook también, los invito a que se suscriban al canal de YouTube. Javier Aragón, astrólogo, psicólogo holístico, ahí ustedes lo pueden seguir. También está. Gracias, Javier. Gracias. Un abrazo. ¿Dónde encontramos la información del taller? Gracias. Muchas felicidades. Bueno, es un tema largo, es un tema extenso, por eso no quise que fuera en un solo día, sino que va a ser en 2 días para que lo podamos disfrutar todos. Sí, los que están acá en TikTok se pueden pasar a YouTube. Este mismo live, este mismo en vivo que estamos pasando acá en TikTok, en Instagram y en Facebook, también se está pasando, se está en simultáneo por YouTube. Entonces, se pueden suscribir al canal y les va llegando. La diferencia es que al suscribirse al canal de YouTube les envía notificación de cuando estamos haciendo los live. Aprovecho también a decirle a los de YouTube, muchas gracias por sus mensajes, muchas gracias por sus felicitaciones. Me he puesto a contestar algunos, no me dio el 25 de diciembre para contestarlos todos. Muchas gracias por sus mensajes, me encanta leerlos, me encanta también las fiestas, como ustedes ven, unos mensajes muy calurosos. No sabía que algunas personas lo tomaban y lo veían así, como me dejaron saberlo a través de sus mensajes. Un agradecimiento a los de YouTube por esto. Qué bonito también ese gesto, porque es la manera en la que yo puedo tener contacto con ustedes. Hay unos que tengo pendiente y me estaré poniendo al día en este fin de semana, yo creo, también con sus mensajes. Se pueden suscribir y bienvenidos también a los nuevos suscriptores que estaban allí, ¿no? En YouTube. Bueno, un tema apasionante. Entonces, ya sabemos, cada uno de nosotros contamos con esta energía. Lo importante es saberla aterrizar en nuestras cartas natales y de ahí que podamos tener un referente, ¿no? Un referente más claro de cómo se maneja, de cómo se lleva a cabo. Todos la tenemos, afortunadamente, es una energía que está para todos, todos tenemos esta vibración, todos conectamos con esto y conociéndola a través de la carta, pues hacemos énfasis también en cómo la podemos aprovechar. Recordemos algo clave, ¿no? Que tenemos ahora iniciando el 2026 y es la entrada de Venus, la entrada de Marte, Sol. Hay muchos planetas. La primera luna llena que vamos a tener se va a dar también en Cáncer. Cáncer es un signo que también tiene mucho que ver en las finanzas porque está regido por la luna. Entonces Cáncer también tiene mucha información que es necesaria conocer. Así no seamos de signo Cáncer, así no seamos ascendentes, así no seamos de ahí, no importa. Cáncer por la luna, Capricornio por Saturno, son signos que necesitamos al momento de conocer astrología financiera, así no seamos de esos signos, necesitamos saber qué hay allí, necesitamos saber cómo se compone porque eso habla mucho de hasta dónde nosotros podemos hacer, hasta dónde nosotros podemos aterrizar todos estos temas. Pues muy bien, feliz fin de semana para ustedes, feliz viernes de Venus, aprovechen mucho, gocen mucho, mire, vibren con su corazoncito ahí. Viernes de Venus, viernes de amor, pues que la pasen muy bien, que se conecten mucho con el amor también, porque hablando de finanzas y hablando de astrología financiera, de amor, de economía, pues también el tema de emociones juega un papel importante. No lo lleven hacia la pareja porque no es por ahí. Cuando estemos en el taller, vamos a mirar esto más a fondo. Un abrazote para todos, gracias, nos vemos durante el día, creo que tenemos un live de Saturno justamente, lo vamos a hacer esta tarde con nuestra médica holística Luisa Fernanda. Entonces nos volvemos a ver esta tarde en un tema. Esta tarde, de hecho, vamos a estar haciendo un live con ella, que es el tercer anillo de Saturno, porque ya hemos venido desarrollando una saga, ya hicimos uno primero que es Saturno en el primer septenio de 0 a 7 años, hicimos un segundo video que fue de 7 a 14 años y hoy nos corresponde el tercer anillo, el tercer septenio de Saturno, que es de 14 a 21. Lo vamos a desarrollar esta tarde con nuestra médica holística Luisa Fernanda Forero, que además trae unos temas, pues imagínense cómo es el cerebro de una médico
Calculen ustedes, el cerebro de un médico, eso es privilegioso, y con astrología y con psicología, no, eso está de ataque. Nos vemos ahora en la tarde con ella para que ustedes también, los que no la conocen, conecten y vayan haciendo vibración también para mirar todos estos detalles la tercera responsabilidad, el tercer llamado que da Saturno en el tercer septenio. Nos vemos en la tarde. Un abrazo, feliz viernes para todos. Gracias.